¿Qué tal, comunidad? Después de un mes intenso subiéndoles videos a diario, quiero dejarles con este volumen 9 de historias de militares que han tenido encuentros, emboscadas con grupos delictivos y que a voz de ellos viven el terror en vida. Sin más, comenzamos. En una ocasión tuvimos una misión que era simple en teoría, pero la realidad siempre es más compleja. Nos enviaron a una de las zonas más peligrosas del país, donde la maña se había convertido en el rey y las balas eran más comunes que las palabras. Nos preparamos en la base, cada uno con su equipo revisando las armas y los suministros. La tensión era palpable. Sabíamos que el terreno no solo estaba lleno de obstáculos físicos, sino también de enemigos invisibles, aquellos que se mueven en la oscuridad y esperan el momento perfecto para atacar. En mi mente, cada rostro de mis compañeros era un recordatorio de lo que estaba en juego. Al llegar a la zona, la vegetación era espesa y el aire denso. Nos movimos en silencio, siguiendo un camino que solo nosotros conocíamos. Las instrucciones eran claras: infiltrar, observar y, si era necesario, extraer información. Todo lo que encontráramos podría ser crucial para desmantelar la red que controlaba el tráfico de sustancias. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más opresivo. Todo lo que encontráramos podría ser crucial para desmantelar la red que controlaba el tráfico de sustancias. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más opresivo. El canto de los pájaros se había apagado, como si la naturaleza misma supiera que estábamos en un territorio prohibido. Cada paso que daba me hacía sentir más expuesto. Sabía que cualquier sonido podría atraer la atención no deseada. De repente el silencio se rompió. Un grupo de hombres apareció en la distancia. Estaban armados y en alerta. Sin pensarlo, nos ocultamos detrás de unos arbustos. Observamos cómo intercambiaban palabras. Sus gestos eran amenazantes. Eran los hombres del cartel, y la tensión se incrementó en mi pecho. Sabía que no podíamos ser vistos. Mientras los observábamos, me di cuenta de que uno de ellos estaba hablando por teléfono. De inmediato el instinto de supervivencia tomó el control. Con una señal, le hice saber a mi compañero que debíamos acercarnos más para escuchar. Nos movimos con cautela como sombras entre la maleza. Lo que escuchamos me heló la sangre. Estaban organizando un envío, una gran cantidad de sustancia que se estaba preparando para salir de la zona. La información era vital, pero el riesgo de ser detectados era inmenso. Necesitábamos una prueba, algo que pudiéramos llevar de vuelta. Así que decidimos separarnos y buscar un lugar más cercano. Mientras avanzaba, me encontré con un pequeño campamento. Las carpas desgastadas y el olor a humo de una fogata me hicieron sentir nauseabundo. Allí varios hombres estaban reunidos jugando a las cartas, ajenos a la realidad que los rodeaba. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba una manera de obtener pruebas, pero sin ser visto. Logré acercarme lo suficiente para ver un par de cajas apiladas. Sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad. Con un movimiento rápido saqué mi cámara y comencé a grabar, pero en ese instante, uno de los hombres levantó la vista y el tiempo se detuvo. Corrí, no miré atrás. Sentí el aire cortando mi rostro mientras las balas comenzaban a silbar a mi alrededor. Mis instintos me guiaron a través de la vegetación, el ruido de mis pasos resonando en mi mente. Sabía que tenía que llegar a mis compañeros, pero la presión del pánico era abrumadora. Al final logré reunirme con ellos, jadeando y temblando.
Les conté lo que había visto y grabado, pero la euforia se desvaneció rápidamente cuando escuchamos gritos a nuestra espalda. Habían comenzado a buscarnos. No había tiempo que perder. Debíamos salir de allí y rápido. Tomamos una ruta alternativa, pero recuerdo que el terreno era complicado. La maleza se cerraba a nuestro alrededor y el miedo de ser atrapados nos impulsaba a seguir adelante. Cada crujido de las ramas bajo nuestros pies era como si fuera un recordatorio de que estábamos en su territorio y que ellos eran los dueños de esa selva. Finalmente encontramos un claro que nos dio algo de visibilidad. Nos paramos a tomar aliento, pero no por mucho tiempo. Sabíamos que la calma era solo un preámbulo a la tormenta. Mientras nos preparábamos para seguir, uno de mis compañeros, un hombre fuerte y valiente, se desplomó. Se había hecho daño en el tobillo al caer y no podía continuar. Era una decisión difícil. No podíamos dejarlo atrás, pero quedarnos significaba arriesgar nuestras vidas. Optamos por improvisar una camilla con ramas y cuerda, llevándolo con nosotros mientras manteníamos la guardia alta. Se los juro que la tensión era insoportable, pero la lealtad nos mantenía unidos. A medida que nos adentrábamos más en ese lugar, la sensación de ser casados se hacía más fuerte. Los gritos de los hombres del cartel resonaban a lo lejos. Sabíamos que estaban cerca. De repente escuchamos unos motores. Eran un grupo de vehículos y la luz de los faros brilló entre los árboles. Nos escondimos rápidamente detrás de un arbusto, conteniendo la respiración mientras los vehículos pasaban. Claramente eran ellos, buscando a los intrusos. La adrenalina se disparó en mi cuerpo y mi mente se llenó de pensamientos oscuros. El tiempo parecía detenerse. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Finalmente los vehículos se alejaron y decidimos que era nuestra oportunidad para escapar. Y así lo hicimos. Aceleramos nuestro paso por el camino de regreso. Parecía un laberinto. Recuerdo esa angustia que se sentía, cómo aumentaba con cada instante que pasábamos en esa selva traicionera. Cuando finalmente llegamos a un punto de extracción, el alivio fue inmediato, pero no había tiempo para relajarse. La misión no había terminado. Mientras nos preparábamos para abordar el helicóptero, recordé las imágenes de la cabaña, las caras de los hombres que habíamos visto. Sabía que este era solo el comienzo de una lucha más grande. A medida que el helicóptero se elevaba y la selva se alejaba, el peso de la experiencia se asentaba sobre mis hombros. Hoy en día esa lucha contra la maña no se libra solo con las armas. Es una batalla constante en la que las vidas se pierden en el silencio de la selva y la lucha por la justicia nunca se detiene. Y no nomás en la selva, en cualquier parte de México. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando mi escuadrón y yo nos adentramos en la Sierra de San Pedro Mártir, esto en Baja California. El lugar es conocido por sus paisajes imponentes y su clima seco. También era un punto caliente de la maña. Habíamos llegado allí en una misión para recopilar información sobre los movimientos de los cárteles que operaban en la región. Con cada paso que dábamos, la atmósfera se tornaba más tensa. Sabíamos que estábamos en un terreno peligroso. Eran las 6 de la mañana cuando recibimos la orden de avanzar hacia un antiguo pueblo minero que, según los informes, había sido utilizado como un punto de encuentro para los narcos. El sargento Ramírez, un veterano con años de experiencia, lideraba el grupo. La sierra se alzaba ante nosotros, con su belleza natural enmarcada por la gravedad de nuestra misión. Mientras ascendíamos por un sendero rocoso, el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido de nuestras botas contra la tierra
y el canto lejano de algunas aves. A medida que nos acercábamos al pueblo, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si el lugar estuviera vivo, como si el aire mismo estuviera cargado de historias no contadas. Las casas de adobe y piedra, algunas en ruinas, parecían observarnos con ojos vacíos. Ramírez nos ordenó dispersarnos y explorar. Cada uno de nosotros se adentró en lo que alguna vez fueron hogares, buscando pistas sobre la actividad del cartel. Al ingresar a una de las casas, noté que las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos grabados, formas que no reconocía. La curiosidad me llevó a tomar algunas fotos con mi teléfono, aunque sabía que debía estar alerta. Mientras revisaba el lugar, un ruido sutil me hizo levantar la vista. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más cerca. La inquietud creció en mi interior. De repente, un disparo resonó en la distancia, rompiendo la calma que había prevalecido. Mi corazón se aceleró y grité por Ramírez, pero el eco de mi voz se perdió en el viento. Comencé a correr hacia el sonido, siguiendo la dirección desde la que había provenido, adentrándome más en el pueblo. Al llegar a un claro encontré a Ramírez y a otros dos hombres, todos con expresiones de preocupación. ¿Qué ha pasado?, pregunté, tratando de recuperar el aliento. Vimos a unos hombres armados cerca de la entrada. Debemos estar atentos, respondió Ramírez, con su voz tensa. Justo cuando comenzamos a organizar nuestra retirada, notamos algo aún más perturbador. Desde el borde del claro, un grupo de personas apareció. Estaban vestidas con ropas desgastadas y miradas vacías. No parecían ser del cartel, pero su presencia era inquietante. Observaban sin parpadear, como si esperaran algo. ¿Quiénes son?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Ramírez y los demás también parecían confundidos. Sin embargo, antes de que pudiéramos acercarnos, el grupo desapareció tan rápido como había aparecido. Fue un momento surrealista, como si nunca hubieran estado allí. Debemos irnos ahora, insistió Ramírez, y todos asentimos. Comenzamos a retroceder, pero la sensación de ser observados era ineludible. Cada crujido de las hojas, cada susurro del viento parecía amplificarse, llenando el aire con una tensión que se podía sentir. Finalmente llegamos a nuestro campamento base, donde la seguridad del lugar fue un alivio temporal. Sin embargo, el peso de lo que habíamos experimentado todavía me acompañaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de aquel grupo me atormentaban. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de nosotros? La Sierra de San Pedro Mártir tenía una forma de ocultar sus secretos, y ahora me sentía como un intruso en un lugar que guardaba historias que no podía comprender. Al día siguiente la rutina continuó, pero mi mente seguía en la sierra. La sensación de que algo estaba mal persistía, y las historias sobre encuentros paranormales en la región comenzaron a cobrar sentido en mi cabeza. Hombres y mujeres desaparecidos, leyendas sobre almas en pena que vagan por la sierra. Todo parecía encajar con lo que habíamos visto. Sin embargo, el peligro del cartel no podía ser ignorado. Una mañana, mientras estábamos en una reunión de estrategia, recibimos un informe de que un grupo armado había sido avistado cerca de nuestra ubicación. La tensión se palpaba en el aire. Sabíamos que la situación se estaba volviendo crítica. Salimos a patrullar y el ambiente se tornó aún más inquietante. La presencia del cartel se sentía como una sombra que nos acechaba, y la experiencia de la aldea seguía atormentando mi mente. No podía sacudirme la sensación de que estábamos en un territorio que no solo pertenecía a los hombres, sino a algo más. En medio de una búsqueda,
encontramos un campamento abandonado que pertenecía al cartel. Había rastros de actividad recientes, huellas, objetos personales y un par de armas. Mientras explorábamos, un grito desgarrador resonó en la distancia. Nos miramos unos a otros, sabiendo que no podíamos ignorarlo. Sin pensarlo, corrimos hacia el sonido. Al llegar, encontramos a un grupo de hombres armados, pero también a una mujer que parecía estar en peligro. La escena era caótica, gritos, disparos y el sonido de la lucha resonando en el aire. Sin dudarlo, Ramírez dio la orden de atacar. La adrenalina se disparó mientras nos lanzábamos a la acción. En medio del tiroteo, el horror de esa lucha se manifestó en toda su brutalidad. El caos era inminente y la vida de la mujer pendía de un hilo. Logramos rescatarla, pero el costo fue alto. Nos encontramos atrapados en un fuego cruzado y la sensación de que algo nos acechaba más allá de los hombres armados seguía presente. Tras una intensa balacera, logramos salir del campamento, pero no sin pérdidas. La mujer, en estado de shock, nos relató su historia. Había sido capturada por el cartel y había logrado escapar en medio del caos, pero lo que nos contó fue más perturbador. Habló de rituales oscuros que se llevaban a cabo en la sierra, de almas perdidas que estaban vagando. Aquella noche, mientras nos reuníamos para discutir lo ocurrido, el ambiente se tornó sombrío. La mujer había encendido una chispa de inquietud en nosotros. Las historias que antes parecían leyendas, ahora se sentían aterradoramente reales. Los rostros de aquellos que habíamos visto en la aldea y la sensación de ser observados ahora cobraban vida en nuestras mentes. La batalla contra el cartel continuó, pero la sierra se había convertido en un campo de lucha no solo contra ellos, sino también contra lo desconocido. Nunca supe si lo que experimentamos fue real o producto de nuestra mente. Sin embargo, una cosa era segura: habíamos sido tocados por algo que no podíamos comprender, algo que iba más allá del caos y el narco. La Sierra de San Pedro Mártir guarda secretos antiguos, y nosotros, al adentrarnos, habíamos desatado fuerzas que no estábamos preparados para enfrentar. A medida que regresábamos a la base, la sierra seguía en silencio, observándonos, y yo sabía que nunca volvería a mirar aquel lugar de la misma manera. Al llegar a la sierra de Cuchumatán sentí un nudo en el estómago. Habíamos sido desplegados con la misión de desmantelar un grupo criminal que operaba en la región, pero la atmósfera en el aire era tensa. La belleza de la sierra, con sus picos altos y vegetación exuberante, contrastaba con la realidad de las advertencias que habíamos escuchado sobre las situaciones en la zona. Sabía que no era un lugar donde se podía bajar la guardia. El primer día fue complicado. Nos dividimos en equipos y comenzamos a patrullar los alrededores. Tratamos de obtener información de los pobladores. Sin embargo, la desconfianza es palpable. Los habitantes nos miraban con recelo, como si supieran que éramos soldados y no deseaban nuestra presencia. La mayoría de las casas estaban cerradas, y cuando lográbamos hablar con alguien, las respuestas eran evasivas. Un anciano nos advirtió que nos mantuviéramos alejados de ciertos lugares. Sus ojos reflejaban un profundo temor. No todos los que entran salen, nos dijo, y sus advertencias resonaron en mi mente. Al caer la noche, establecimos nuestro campamento en un claro. La oscuridad se cernía sobre nosotros como una manta pesada. Las luces de la fogata iluminaban nuestros rostros cansados, pero la preocupación estaba presente. Mientras compartíamos historias para mantener el ánimo, uno de mis compañeros sugirió que deberíamos hacer una ronda de vigilancia. Acepté sin pensar,
sintiendo que era mejor estar preparados. Durante la noche, el silencio fue interrumpido por un sonido distante, un motor de motocicleta. Nos miramos entre nosotros y la tensión se hizo evidente. Sabíamos que el grupo criminal al que buscábamos podría estar cerca. A medida que el ruido se aproximaba, la adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos pusimos en alerta máxima, preparándonos para cualquier eventualidad. De repente, la oscuridad se iluminó con luces brillantes. Un grupo de hombres armados apareció y la situación se volvió caótica. La sorpresa nos dejó paralizados por un instante y antes de que pudiéramos reaccionar comenzaron a disparar. El sonido de las balas resonó en la noche y el pánico se apoderó de nosotros. Nos dispersamos en busca de cobertura, tratando de protegernos unos a otros. Mientras corría hacia un arbusto cercano, sentí que el tiempo se había detenido. La confusión y el miedo se mezclaban en mi mente. A medida que buscaba refugio, vi a un compañero caer al suelo. Su grito me heló la sangre. No podía dejarlo atrás, así que corrí hacia él, ignorando el peligro que acechaba. Cuando llegué a su lado, vi que estaba herido, y la situación se volvió aún más crítica. Con la adrenalina al máximo traté de arrastrarlo hacia un lugar seguro. Los disparos seguían resonando, y el caos continuaba a nuestro alrededor. Logré llevarlo detrás de un árbol, pero el tiempo se estaba acabando. Sabía que teníamos que salir de allí y rápido. Los hombres armados estaban organizándose, y la sensación de que nos rodeaban era inminente. Mientras trataba de calmar a mi compañero, noté que la situación se volvía más desesperada. La comunicación con el resto del equipo era imposible. Estábamos solos en medio de un conflicto que había escalado más allá de nuestras expectativas. La lucha por la supervivencia nos había atrapado en una trampa mortal. Finalmente, decidimos que no podíamos quedarnos allí. Con el corazón en la garganta y la mente llena de dudas, comenzamos a movernos de nuevo. La sierra era un laberinto de árboles y sombras, y cada ruido parecía amplificarse en la noche. Tenía la sensación de que el enemigo nos seguía, y la ansiedad se apoderaba de mí. A medida que avanzábamos, encontramos un camino que nos llevó a un pequeño arroyo. El sonido del agua fluyendo era una distracción en medio del caos. Decidimos ocultarnos durante un momento para evaluar nuestra situación. Mientras esperábamos, me di cuenta de que necesitábamos un plan. La misión había sido diseñada para ser rápida y eficiente, pero ahora todo había cambiado. La supervivencia era nuestra única prioridad. Después de un tiempo, decidimos que era hora de regresar al campamento. Al llegar el lugar estaba en silencio. Los demás compañeros habían logrado refugiarse y estaban organizando un plan de escape. A medida que nos reunimos, comenzamos a hablar sobre lo ocurrido. La angustia en sus rostros era evidente. Habíamos perdido un compañero en el ataque, y el dolor de esa pérdida era abrumador. Consciente de que no podíamos quedarnos allí por más tiempo, decidimos que la mejor opción era salir de la sierra antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. Mientras nos movíamos, la desconfianza entre nosotros crecía. La experiencia había dejado cicatrices profundas, y la línea entre el bien y el mal se había difuminado. Sabía que cada uno de nosotros cargaría con el peso de lo sucedido. La sierra de Cuchumán, que había prometido ser una misión de justicia, se había convertido en un lugar de dolor y pérdida. La lucha no solo era contra el enemigo exterior, sino también contra la culpa y la desesperanza. Cada paso que dábamos hacia la salida era un recordatorio de lo que habíamos perdido, una vida. Al final, la belleza del lugar se vio opacada por el caos y el sufrimiento que habíamos enfrentado. Finalmente, al llegar a la base, la realidad nos golpeó con fuerza. Habíamos sobrevivido, pero ¿a qué costo? La misión fracasó esa vez,
y las sombras de la sierra nos seguirán a donde vayamos. Cada uno de nosotros se pregunta si alguna vez podríamos dejar atrás el trauma de lo vivido. El día comenzó con una sensación extraña en el aire. Nuestro equipo de gafes había recibido la orden de desplegarse en una ciudad marcada por un aumento alarmante de terror. Un grupo criminal había tomado el control de un barrio específico y las autoridades locales estaban desesperadas por recuperar la situación. Sabíamos que la misión sería peligrosa, pero había algo en la atmósfera que me hacía sentir inquieto, como si la ciudad misma estuviera en tensión. El equipo estaba compuesto por 5 hombres: el capitán, quien era un veterano con un instinto agudo; el sargento, un experto en tácticas urbanas; un francotirador; un médico; y su servidor, un operador de campo con experiencias en situaciones de alto riesgo. Cada uno de nosotros tenía un papel crucial en la misión. Mientras nos preparábamos, la tensión se podía cortar con un cuchillo, y todos éramos conscientes de que íbamos a entrar en un territorio hostil. Al llegar a la ciudad, la atmósfera era opresiva. Las calles estaban desiertas, y solo se escuchaban ecos lejanos de sirenas y disparos. Los pocos habitantes que se atrevían a salir nos miraban con desconfianza y miedo. Fue así que nos dirigimos a la comisaría local, donde un oficial a cargo nos explicó la situación. La banda criminal era la responsable de haber terminado con varias vidas y extorsionar a las personas, y la población estaba atrapada en un ciclo de terror. Después de la reunión, decidimos hacer una ronda por el barrio. Con cada paso que dábamos, la tensión se acumulaba. Las sombras parecían alargarse, y había momentos en que el aire se sentía más frío, a pesar del calor del día. A veces me parecía escuchar murmullos en el viento, pero al mirar no había nadie. Intenté ignorar esas sensaciones, recordando que la mente podía jugar trucos en un entorno como este. Mientras patrullábamos, el sargento notó movimientos en una esquina. Un grupo de hombres armados se reunía hablando en voz baja. Sin dudarlo, nos apartamos de la vista y nos refugiamos en un callejón cercano. Desde nuestra posición, observamos cómo los hombres se comportaban de manera sospechosa. La adrenalina comenzaba a correr por mis venas mientras evaluábamos nuestras opciones. El capitán decidió que debíamos hacer un acercamiento más directo. Con cuidado, nos movimos alrededor de la esquina, tratando de obtener una mejor vista. De repente, uno de los hombres se volvió hacia nosotros. Debo admitir que el corazón me dio un vuelco, y de inmediato se desató el caos. Los hombres empezaron a correr y a disparar a nuestra dirección. La situación se tornó caótica, y el sonido de las balas resonaba en el aire. Nos cubrimos detrás de unos contenedores mientras intercambiábamos disparos. La adrenalina me mantenía en alerta, y cada disparo era un recordatorio de lo peligroso que era el lugar. El sargento comenzó a dar órdenes claras, y todos nos movíamos en equipo. La coordinación era clave en ese momento. A medida que la pelea se desarrollaba, noté algo inusual. La luz del sol parecía atenuarse, como si una nube oscura se hubiera deslizado sobre nosotros. Mientras nos movíamos, el francotirador logró neutralizar a uno de los atacantes, lo que nos dio la oportunidad de avanzar. Pero en medio de la confusión, escuché un grito desgarrador. El sonido provenía de un edificio cercano.
y no pude evitar sentir que alguien necesitaba ayuda. Miré a mis compañeros que parecían igual de intrigados y preocupados. El capitán, viendo mi inquietud, asintió. Vamos a investigar, dijo. Nos movimos hacia el edificio. La atmósfera dentro era diferente. El aire era pesado y frío, como si hubiéramos cruzado a otro mundo. Las sombras parecían moverse y el silencio era abrumador. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la necesidad de ayudar a quien necesitaba socorro me empujó hacia adelante. Mientras explorábamos, encontramos una habitación donde una mujer estaba atada. Su rostro reflejaba terror y desesperación. Con rapidez, comenzamos a desatarla. La mujer nos contó que había sido capturada por la misma banda que estábamos tratando de enfrentar en el momento, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Me dijo que no estaban solos. Ellos siempre están mirando. Mientras liberábamos a la mujer, escuchamos ruidos en el pasillo. El grupo criminal había regresado y la situación se tornó crítica. Nos quedamos en silencio, intentando evaluar nuestras opciones. La mujer, aún temblando, nos miraba con miedo. Sabía que debía actuar rápido, pero el tiempo se nos estaba agotando. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí, como si alguien o algo estuviera observándonos desde las sombras. El sargento dio instrucciones claras. Necesitamos salir de aquí y llevarla a un lugar seguro, dijo. Afortunadamente, había una salida trasera. Nos movimos con cautela, tratando de evitar cualquier ruido que pudiera alertar a los hombres armados. Cuando finalmente llegamos al pasillo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si los ecos de las voces perdidas en el barrio nos siguieran, llenando el aire con una sensación de inquietud. Justo cuando pensamos que habíamos tenido éxito, un grito resonó en el aire. Uno de nuestros hombres había sido herido. La confusión se apoderó de nosotros. El médico corrió hacia él intentando ayudarlo, mientras el resto de nosotros nos enfrentábamos a los atacantes. La lucha se intensificó y la sensación de desesperación llenaba el aire. A pesar de nuestras habilidades, el número de enemigos era abrumador. Finalmente, logramos salir del edificio y llevar a la mujer a un lugar más seguro. La misión había sido un éxito en términos de rescatar a la víctima, pero el costo había sido alto. Miré a mi alrededor a mis compañeros heridos y exhaustos. Lo que acabábamos de enfrentar nos había marcado de manera irreversible. La sensación de que algo más había estado presente durante nuestra misión, honestamente, me atormentaba mucho. Regresamos a la base con el peso de la experiencia sobre nuestros hombros, mientras el sol se ponía. Supe que esa noche no seguiría por mucho tiempo. Hola, ¿qué tal? Recuerdo esa noche. La luna llena iluminaba el cielo y el aire era fresco. Había algo en la atmósfera que me hacía sentir inquieto. Nuestro equipo de gafes había sido desplegado en una zona rural donde se habían reportado una serie de desapariciones misteriosas. Las autoridades locales estaban desconcertadas y la comunidad estaba aterrorizada. Sabía que teníamos una misión importante por delante, pero había una sensación de tensión en el aire que no podía ignorar. El equipo estaba compuesto por 5 elementos. Yo soy un experto en tácticas de campo. Asimismo, mientras nos preparábamos, una extraña sensación de estar siendo observado se apoderó de mí. No era la primera vez que me enfrentaba a situaciones peligrosas, pero esa noche algo se sentía diferente. Al llegar al pueblo, la atmósfera era densa, las calles estaban desiertas
y las sombras parecían alargarse a medida que la noche caía. Los pocos habitantes que nos encontrábamos nos miraban con desconfianza. Nos dirigimos a la comisaría local, donde el oficial a cargo nos explicó la situación. Hay algo extraño en el aire, dijo. La gente habla de ruidos en la noche, de sombras que se mueven entre los árboles. Algunos dicen que han visto figuras vagando en el bosque. Nosotros decidimos hacer una ronda por el pueblo para hablar con los lugareños. Con cada paso que dábamos, el silencio se volvía más profundo. Las sombras parecían cobrar vida, y de vez en cuando podía jurar que veía algo moverse en la periferia de mi visión. El sargento, siempre alerta, notó mi inquietud y me dio una palmada en el hombro. Mantén la mente en el objetivo, me dijo. Yo intenté concentrarme, pero la sensación de ser observado persistía. Después de hablar con unos habitantes, nos dirigimos hacia el bosque, donde se había reportado las últimas desapariciones. La luna iluminaba nuestro camino, pero a medida que nos adentrábamos en la vegetación, la luz parecía desvanecerse y el aire se volvía más frío. El sonido de nuestras pisadas se mezclaba con el murmullo de las hojas, creando un ambiente casi sobrenatural. En ese momento, yo escuché una voz, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Me detuve en seco, pero mis compañeros seguían adelante, ajenos a lo que había escuchado. Mientras nos adentrábamos más en el bosque, comenzamos a encontrar señales de que algo había estado mal. Ropa desgastada, objetos personales esparcidos por el suelo y un ambiente que parecía absorber el sonido. Un compañero examinó una prenda y frunció el ceño. «Esto es reciente», murmuró. La tensión aumentó y el sargento decidió que era hora de establecer un campamento temporal para evaluar nuestra estrategia. Mientras me sentaba a un lado de la fogata, sentí que algo se movía entre los árboles. Miré en la oscuridad y por un breve momento, puedo jurar que vi una figura oscura entre los troncos. Mi corazón se aceleró, pero cuando intenté señalarlo, la figura desapareció. Un compañero me preguntó que si estaba todo bien. Estaban notando mi inquietud. Yo solo dije que sí, solo que creía haber visto algo, intentando restarle importancia. La noche avanzó y el ambiente se volvió más pesado. Los susurros que había escuchado antes comenzaron a intensificarse, como si el bosque mismo estuviera hablando. Me sentí atrapado en una especie de trance y no podía evitar mirar hacia la oscuridad. Era como si las sombras estuvieran tratando de comunicarse, pero no podía entender lo que decían. De repente, un grito resonó en la distancia. Todos nos pusimos de pie de inmediato. El sargento ordenó que tomáramos nuestras posiciones. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sentía que había algo más en juego. Nos dirigimos hacia el sonido, moviéndonos con cautela a través del bosque. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía más frío y el silencio se apoderó del lugar. Finalmente llegamos a un claro donde encontramos visiblemente a una persona asustada. Estaba sentada en el suelo. Su mirada estaba perdida y no parecía notar nuestra presencia. «Ayúdenme», gritó de repente, como si despertara de un sueño profundo. Nos apresuramos a acercarnos y a calmar a la persona, y él nos contó que había estado atrapado en el bosque, huyendo de algo que le había estado persiguiendo. Dijo que esa persona o esa cosa iba a venir por ella, con una voz temblorosa. Mientras la ayudábamos a levantarse, sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se deslizaba rápidamente entre los árboles. Miré hacia atrás, pero no vi nada. El sargento, al percatarse de la situación, nos pidió que nos fuéramos lo más rápido posible del lugar, y así lo hicimos. Hasta el día de hoy,
No sabemos qué habrá sido esa sombra, pero definitivamente algo se esconde en ese bosque. Saludos. Era una mañana calurosa y húmeda, cuando recibimos la orden de una misión de reconocimiento en una zona boscosa cerca de la costa, donde se habían reportado actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico. Mi nombre es Andrés y soy marinero en la Marina de México. La zona conocida como la Selva Verde había sido objeto de numerosas quejas por parte de los pobladores locales, quienes hablaban de movimientos extraños y disparos en la noche. La inquietud se apoderó de mí al escuchar la misión que teníamos por delante. Junto a mí estaban el sargento Torres, un hombre de carácter fuerte y experiencia inigualable, y el marinero Castillo, un joven recién llegado, ansioso por demostrar su valía. Subimos a nuestra embarcación, un pequeño bote de patrulla, y nos adentramos en la densa vegetación. A medida que navegábamos por el agua turbia, la selva a nuestro alrededor parecía cobrar vida, con sonidos de animales y el murmullo del viento entre los árboles. Al llegar a la zona indicada, desembarcamos y comenzamos a explorar. La selva era espesa y el aire estaba impregnado de humedad. «Mantengan los ojos abiertos», dijo el sargento, mientras nos adentrábamos en la espesura. También nos dijo: «Sabemos que hay movimiento de narcotraficantes en esta área. No queremos ser sorprendidos». Mientras avanzábamos, encontramos huellas frescas en el suelo. «Parece que alguien ha estado aquí recientemente», comentó Castillo, señalando las marcas en la tierra. Mi corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de un enfrentamiento. La selva parecía observarnos, y una sensación de ser acechado se instaló en mi interior. Después de un par de horas de patrullaje, llegamos a un claro. En el centro había un campamento improvisado con tarimas de madera y sacos de arena. El sargento, al ver eso, dijo: «Este debe ser su escondite. Vamos a investigar». Con cautela nos acercamos al campamento, y lo que encontramos nos dejó helados. Había armas, paquetes de productos ilícitos y un mapa que indicaba rutas de tráfico. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», murmuré, mientras el sargento examinaba los documentos. De repente, escuchamos un ruido en la distancia. «Silencio», ordenó Torres. Nos quedamos inmóviles, escuchando atentamente el sonido que se acercaba, y de pronto vimos a un grupo de hombres armados. Claramente eran narcotraficantes que se acercaban al campamento. «Debemos escondernos», susurró Castillo, y rápidamente nos apartamos detrás de unos árboles. Desde nuestra posición pudimos ver cómo los hombres hablaban entre sí. Estaban riendo y revisando los paquetes. Mi corazón latía con fuerza. Sabíamos que un enfrentamiento era inevitable, pero no podíamos arriesgarnos a ser descubiertos. Mientras observábamos, uno de los narcotraficantes se separó del grupo y comenzó a inspeccionar el área. «Es un error, no deberíamos de estar aquí», escuchamos que decía. Sus palabras parecían cargadas de desesperación, como si hubiera algo más en juego. Fue entonces cuando notamos que había un aparato de comunicación en su cinturón. «Podrían estar esperando refuerzos», murmuré, dándome cuenta de que teníamos poco tiempo. El sargento tomó una decisión rápida y dijo: «Vamos a rodearlos. Si podemos sorprenderlos, tendremos la ventaja». Nosotros asentimos y comenzamos a movernos con cautela, tratando de no hacer ruido. Sin embargo, en ese momento, el cielo se oscureció repentinamente y una tormenta comenzó a desatarse. Los truenos resonaban y la lluvia comenzó a caer
creando un caos en la selva. Los narcotraficantes, asustados por el clima, comenzaron a moverse erráticamente. ¡Vamos!, gritó el sargento. Con un grito, salimos de nuestro escondite y cargamos contra ellos. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres armados comenzaron a disparar y las balas silbaban a nuestro alrededor. ¡Cúbranse!, ordenó el sargento, mientras disparaba a uno de ellos. Yo me agaché detrás de un tronco tratando de estabilizar mi respiración. Castillo, temblando, disparó al aire, pero sus manos temblorosas no le permitieron apuntar correctamente. En medio del caos, una figura oscura emergió de la selva. Era un ser grande y amenazante, con ojos brillantes que reflejaban la luz del relámpago. Pensé que estaba viendo cosas. «Andrés, concéntrate», gritó Torres, sacándome de mi trance, pero la figura continuaba observándonos, como si estuviera evaluando la situación. El grupo de narcos, aterrados por la aparición del ser, comenzaron a disparar en su dirección. «¿Qué demonios es eso?», exclamó uno de ellos, mientras retrocedían intentando escapar. El ser se movió rápidamente, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, vi cómo uno de ellos caía al suelo gritando de dolor. «Es nuestra oportunidad», dijo el sargento, y atacamos con más fuerza, aprovechando el pánico que había creado la criatura. La batalla fue intensa, y cuando el polvo se asentó, nos encontramos con un par de narcos atrapados. «Están rodeados, ríndanse», gritó Torres, con más valentía de la que pensé que tenía. Finalmente, los hombres se rindieron, y el sargento les aseguró que no tendrían problemas si cooperaban. Mientras los esposábamos, la figura oscura desapareció en la selva, dejando atrás una sensación de inquietud. Con los narcos bajo control, sabíamos que debíamos informar a nuestras autoridades. Regresamos al campamento llevando a los prisioneros. La tormenta había cesado, pero la atmósfera seguía cargada de tensión. Al llegar a la base informamos sobre lo sucedido, pero la experiencia había dejado una huella en nosotros. La figura oscura que vimos parecía ser un espíritu que se había quedado en esa selva. Saludos. Era una noche calurosa en Culiacán, cuando recibimos la orden de realizar un operativo de vigilancia en las fuerzas de la ciudad. Mi nombre es Carlos y pertenezco a la Marina de México. La zona estaba marcada por la violencia del narcotráfico, y aunque habíamos estado en muchas operaciones, esta vez había una inquietud en el aire que no podía ignorar. Junto a mí estaba el sargento Ramírez, un veterano con un agudo sentido de la intuición, y el marinero Torres, un recién llegado que estaba ansioso por comenzar. Nos dirigimos a un terreno baldío, donde se había reportado un posible intercambio de sustancias ilícitas entre grupos rivales. La oscuridad nos envolvía, y los sonidos de la noche parecían amplificarse en el silencio. Al llegar, desplegamos nuestro equipo y nos dividimos en grupos para cubrir más terreno. Mientras me movía entre los arbustos, escuché murmullos a lo lejos, como si alguien estuviera hablando. «Carlos, ¿estás ahí?», susurró Torres acercándose. «Escucho voces, no suenan normales». Dijo eso mientras temblaba. En ese momento mi corazón se aceleró. «Pongámonos alerta», le respondí, convencido de que no estábamos solos. De repente, un grupo de hombres apareció frente a nosotros, y claramente pertenecían al cartel. «¡Alto! ¡No se muevan!», gritó uno de ellos, apuntándonos con su arma. En un instante, el ambiente cambió de tenso a caótico. Los narcos comenzaron a disparar, y nosotros respondíamos buscando cobertura detrás de unos árboles. La balacera se intensificó, y en medio del intercambio de disparos, la atmósfera se volvió extraña. Las voces que había escuchado antes se hicieron más claras, resonando en mi mente.
Se escuchaban unos susurros, como si nos hicieran saber que no estábamos solos, como si una presencia oscura estuviera observando todo. La sensación de ser observado se volvió abrumadora, y aunque los narcos estaban ahí enfrente, el verdadero peligro parecía venir de otro lugar. En un momento de confusión, el sargento Ramírez cayó herido en el hombro. Yo grité: «¡Sargento!», mientras intentaba llegar a él, pero en ese instante, la figura oscura que había sentido todo el tiempo emergió entre las sombras, una forma distorsionada que parecía alimentarse del caos. Los narcotraficantes se detuvieron, estaban aterrados y comenzaron a retroceder. Aprovechando la distracción, ayudé al sargento a levantarse y junto con Torres comenzamos a retroceder. La figura continuaba acechando. Se escuchaban susurros llenando el aire mientras nos alejábamos del tiroteo. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Torres. Su voz estaba temblorosa. Yo me limité a responderle que no lo sabía, pero que no podíamos quedarnos aquí. Finalmente, logramos llegar a nuestro vehículo y escapar de la zona, pero esa experiencia les aseguro que nos dejará marcados para toda la vida. Saludos. Mi nombre es Eduardo Salazar y soy un ingeniero que ha dedicado su vida a servir en las Fuerzas Armadas de México. En el 2018 recibí una orden que cambiaría mi vida para siempre. Junto a un grupo de técnicos y soldados, fui enviado a desmantelar una antigua base militar en las montañas de la Sierra Madre Oriental, cerca de la ciudad de Monterrey. Se trataba de un lugar que había estado en desuso desde la década de los 90 y que había sido objeto de rumores y leyendas urbanas sobre sucesos extraños y eventos inexplicables. Al llegar, nos encontramos con un paisaje desolador. La base, cubierta de maleza y vegetación, se erguía ante nosotros como un fantasma de lo que había sido. Las estructuras estaban dañadas y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Mientras nos preparábamos para comenzar, no pude evitar sentir una extraña sensación de inquietud. Mis compañeros, el teniente García y el soldado Paredes, compartían mis sentimientos, aunque ninguno se atrevió a mencionarlo. Esa primera noche, nos instalamos en lo que había sido el cuartel principal. Mientras revisábamos los planos de la base, comenzamos a escuchar ruidos provenientes de los pasillos oscuros. Estos eran susurros, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas nerviosas, intentando convencernos de que era solo el viento, pero algo en el aire nos decía que había más en aquella base de lo que parecía. A la mañana siguiente, decidimos explorar los alrededores antes de comenzar con el desmantelamiento. En una de las salas, encontramos una serie de documentos viejos y desgastados. Eran informes de operaciones realizadas por una unidad de élite que había desaparecido en la región durante una misión secreta. Las páginas estaban llenas de relatos sobre encuentros con enemigos, pero también mencionaban algo inquietante: la presencia de algo que acechaba en la oscuridad, algo que no se podía identificar. El teniente García, un hombre de fuerte carácter, se mostró escéptico, diciendo: «Son solo historias, nada de esto es real». Pero a medida que avanzábamos en nuestra tarea, la atmósfera se tornó cada vez más pesada. Mis compañeros comenzaron a experimentar fenómenos extraños, luces que parpadeaban, ruidos inexplicables y la sensación de ser observados. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, escuchamos un fuerte golpe que resonó en el edificio. Salimos corriendo a investigar, pero no encontramos nada. Sin embargo, cuando regresamos,
Nos dimos cuenta de que uno de nuestros compañeros, el soldado Paredes, había desaparecido. Lo buscamos frenéticamente, llamando a su nombre, pero no había respuesta. La ansiedad y el miedo comenzaron a apoderarse de nosotros. Decidimos dividirnos para buscarlo, y mientras lo hacía, me encontré en un pasillo que parecía interminable. Las luces parpadeaban y el aire se sentía helado. En ese momento escuché un susurro que me heló la sangre. Era una voz familiar que decía mi nombre, llamándome desde la oscuridad. Eduardo, ven, ven hacia mí, decía. Me volví y aunque no podía ver nada, la voz sonaba tan cercana. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. Finalmente, logré encontrarme con el teniente García. No hay rastro de Paredes, dije, tratando de mantener la calma. Pero él tenía una mirada de preocupación, diciendo algo extraño está pasando aquí. No podemos quedarnos más tiempo. Así que decidimos regresar al cuartel y evaluar nuestra situación. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvió más opresivo. Los susurros comenzaron nuevamente, pero esta vez eran más intensos, más desesperados. Lográbamos escuchar una voz que parecía ayudarnos. No somos libres. La sensación de que algo estaba mal se intensificó, y la idea de que la base estaba maldita se instaló en nuestras mentes. A la mañana siguiente, decidimos que la mejor opción era abandonar la base, pero cuando intentamos salir, nos encontramos con que la puerta principal estaba cerrada. Fue en ese momento cuando la desesperación se apoderó de nosotros. ¿Cómo era posible que no pudiéramos salir? En ese momento los ruidos aumentaron y la sensación de estar atrapados en un lugar del que no podíamos escapar se volvió abrumadora. En un momento de pánico, comenzamos a buscar una salida alternativa. Mientras explorábamos, encontramos una sala de control que parecía intacta. En las pantallas había grabaciones de las operaciones de la unidad desaparecida. Lo que vimos nos dejó helados. Eran imágenes de soldados que parecían estar huyendo de algo invisible, sus rostros llenos de terror. De repente la pantalla se apagó y el murmullo se intensificó. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador. Era el soldado Paredes. Corrimos hacia la dirección del sonido, pero cuando llegamos, solo encontramos un lugar vacío, con la sensación de que algo había estado allí. La desesperación nos invadió y comprendimos que estábamos siendo cazados por algo que no podíamos ver, algo que había estado esperando por nosotros. Con el corazón acelerado decidimos que ya no podíamos quedarnos más. Regresamos a la sala de control y al tratar de abrir la puerta, nos dimos cuenta de que no podíamos salir. Era como si la base misma estuviera viva, atrapándonos en su interior. Los susurros aumentaban de intensidad y las luces empezaron a parpadear violentamente. Fue entonces cuando vi una sombra oscura moverse en la esquina de la habitación. Luchando contra el pánico grité: «¡Salgan ahora!». Con un último esfuerzo empujé contra la puerta y esta por fin pudo abrirse. Salimos corriendo hacia la salida con los ecos de los gritos resonando detrás de nosotros. Una vez fuera, la luz del sol nos golpeó y la sensación de libertad fue abrumadora. Pero al mirar hacia atrás, la base parecía haberse replegado sobre sí misma, como si estuviera absorbiendo el terror que había vivido en su interior. En ese momento,
comprendimos que nada de lo que había experimentado era normal. Regresamos a la ciudad y dimos un informe de lo ocurrido, pero nadie nos creyó. La base fue finalmente desmantelada, pero los ecos de aquella noche permanecen grabados en mi memoria. Nunca olvidaré las voces que clamaban por ayuda, ni la sombra que se movía en la oscuridad. Algunos lugares están marcados por el sufrimiento, y la base en Monterrey es una de ellas. Historias de terror de la internet.